queso relleno es realmente un guiso yucateco. Digo, porque todo el mundo se va con las historias románticas de que llegó por Belice, que por Chetumal, que si la piratería. Pero el guiso del queso relleno, ¿realmente nació en la península o lo copiamos de algún lado? Yo creo que debemos ver este reportaje aquí en Rincón de Mar, donde además te rellenan el queso de mariscos. Oye, chamaco. Nos encontramos aquí en la terraza de Itzimnaj, contiguo al Salón Enequén, en Rincón de Mar, aquí junto al Pocito en Avenida Alemán, porque ¿saben qué? Aquí, para la cruda, no tienen idea de lo que se sirve. ¡Mesero! Antes de que entremos en materia, hay que hacer una aclaración. Este reportaje, digamos que tiene dos partes. Uno, ¿por qué y cómo es que llegamos a tener queso de bola, que es un queso holandés? No lo pierdan de vista. No empiezan a decir, es que es de Holanda. No, es un queso holandés. Ese es por un lado. El origen de la llegada de los quesos, en específico del queso Edam, que se produce en Holanda. Y después vamos a ir al tema del guiso del queso relleno. Porque a lo largo de una investigación que se hizo para tratar de llegar al origen de la comida, tenemos varias aristas que inclusive hasta yo me sorprendí. Se los digo en serio. Mientras estás sirviendo una cosa de estas, este aparato que están ustedes viendo tiene camarones. Aunque mi cuñado dice que es una borrachera alcalina, yo pienso que sí son afrodisíacos, no me importa. Pues aquí en Rincón de Mar, junto al Pocito, te lo sirven cuando estés así amaneciendo crudo, así estás muriendo. Puedes venir y mira, te van a tener al cuerpo de rey. Además, el mesero está cubano. La inmensa mayoría de los yucatecos cree que el origen del queso relleno se encuentra en un naufragio de quesos de bola que habría ocurrido en las costas del Mar Caribe, ahí por Chetumal, toda esa parte que da por Belice. Lo cierto es que las referencias del arribo de los quesos a la península proceden desde 1792. El llamado queso de Holanda, el queso tipo Edam, llega al puerto de Veracruz y de ahí se traslada al puerto de Campeche. De hecho, José Ortiz Lanz tiene un artículo publicado en el que él especula del origen de la llegada del queso de bola. Ortiz Lanz dice que el queso de bola probablemente vino por un tema de piratería. Como la piratería no se puede documentar porque obviamente es piratería, es ilegal, no tenemos la evidencia de lo que dice, pero es Ortiz Lanz quien lo afirma y varios han tomado esa referencia. Más a fondo existen registros de llegadas de quesos procedentes de importaciones, porque hay que tener en cuenta una cosa. Por esos años Holanda era parte de España. España tenía el control y el dominio. Recuerden, los conquistadores vienen de España. Tenían el dominio de esa parte de Holanda donde se produce el queso Edam. El comercio se hacía entonces con España, no se hacía con Holanda. Sevilla, Yucatán tienen una relación comercial de muchos productos que ha sido investigada por muchos investigadores. Y en ese tramo hay referencias que ubican llegada de queso de Holanda a Veracruz y de ahí a Campeche, que es donde se va. Hechas estas aclaraciones o percepciones, tenemos un invitado hoy, el promotor cultural Efrén Torres, que además maneja la página Cash Cultura, donde se dedica, es casi como un quesobólogo, porque él ha investigado muchísimo sobre el tema. Vamos a conversar con él unos minutos. Estamos hablando del origen del queso de Holanda que llega a Yucatán. Efrén, yo tengo una pregunta. Los contemporáneos ya lo conocemos como queso de bola. ¿Cuándo le empezamos a llamar al queso de Holanda queso de bola? Específicamente en Yucatán es aproximadamente 1873 que ya aparece el queso de Holanda como queso de bola. Ahora bien, hay muchísimos registros previos con los nombres con los que se le conocía el queso de bola. Ya desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hay registros de entrada a Yucatán, a Campeche, de queso de flan, queso holandés, queso flamenco y algo de una manera que nosotros sí ya lo conocimos, calaveras de queso ya en sisal. A lo largo del siglo XIX hay personajes que vienen a Yucatán como Stephens, Carlota, la emperatriz. ¿Esos personajes habrían comido queso relleno? ¿Hay registros de que hubiera esto? Difícilmente. De hecho, el más acucioso de todos fue Stephens. Estuvo acá en 1840, luego en su segundo viaje en 1841, 42 por ahí. No menciona para nada y menciona muchos guisos, no menciona el queso. Pero posiblemente el guiso ya existía porque yo recuerdo que Ortiz Lanz menciona en las grexeiras. Sí, es probable que existiera algún antecedente de nuestro guiso, no el guiso tal cual lo conocemos. Correcto. Que es el queso relleno con otras cosas, otros elementos totalmente ajenos a la cocina yucateca. Por ejemplo, el queso relleno, en otras versiones, en específico casi siempre el queso relleno con carne, no carne de cerdo, con carne de aves, de pájaros, etc. O con, ¿cómo se llama? Mariscos. Es muy común tanto al norte de Venezuela, que es en Curazao, que es una de las islas pegaditas a Venezuela, que fue propiedad de Holanda. Sí, hay muchas versiones del queso de relleno por allá.
O sea, aquí en Rincón de Mar tenemos 3 versiones del queso. Está la receta, digamos, tradicional. Está una receta con estilo relleno negro y está esta de rellena de mariscos. Ahora bien, la mención más antigua que yo he encontrado ya que diga queso relleno de es de Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? Es del año 1879. El escrito se publicó en un periódico. Posteriormente el autor lo publicó en un libro que él integró varios escritos previos. De hecho, el escrito habla de un carnaval en Puerto Rico. Le fue tan mal que lo corrieron de Puerto Rico por haber escrito ese artículo. Y también he visto que hay menciones de recetas en los Estados Unidos rellenos de macarrones. ¿Es correcto? Sí. La primera mención al guiso como tal, y de hecho una receta del queso relleno de Yucatán, es de 1918. La menciona una quesobolga famosísima que escribió una tesis específicamente para hablar del origen del queso relleno en Yucatán. Ella menciona un recetario, es un recetario bastante conocido que supuestamente tiene unas publicaciones, unas ediciones previas. La edición que ella menciona es la de 1918. Las ediciones previas no las conoce absolutamente nadie. Así que, si podemos afirmar cuándo fue la primera vez que se menciona y que hay una receta, es en 1918, en Yucatán. Ahora bien, la parte interesante es que si en 1918 ya existe la receta, está la publicación del guiso desde 1898 en periódicos de Estados Unidos, en revistas de Estados Unidos, con el nombre y está la receta en Estados Unidos, en Filadelfia. Agradecemos a Efraín Torres, difusor cultural de Cash Cultura, esta colaboración para Crónicas de Virates. El origen del queso relleno como guiso pudiera estar fuera de la península. Ya vimos que en el Gran Caribe se hacía. Ya vimos que en recetarios de los Estados Unidos se hacía. Ya vimos que la llegada del queso holandés fue a Veracruz y de ahí pasó a Campeche. Entonces, las historias más bien románticas de aquel naufragio en Chetumal o de que empezó todo por ahí, posiblemente hayan sido al calor de los tiempos en que la fayuca, y todo yucateco bien nacido sabe que es fayuca, se empezó a manejar en el siglo XX. Cosa curiosa, la princesa de Holanda vino en abril de 1964. Revisé las crónicas periodísticas. Ninguno menciona que le hubieran ofrecido queso relleno o que lo conocieran. En Holanda no se come el queso relleno. En Holanda comen el queso Edam, en los Países Bajos, no Holanda porque se van a molestar, en rebanadas. Vimos que el registro del primer nombre que le dan cuando llaman primera vez queso de bola es de una importación que procede de Londres de 1873. Falta abundar un poco más o falta tener evidencia historiográfica sobre este guiso. Lo cierto también es que hoy el queso relleno en la modalidad tradicional o de mariscos o de cualquier otra cosa ya pertenece al ámbito culinario de las y los yucatecos porque lo adoptamos, porque lo mejoramos y porque le pusimos col con chile habanero. Yo soy Rafael Gómez Chile y estos son Crónicas de Virates. Síganme para más historias y reportajes aquí y mesero, tengo sed. Preview.